Bueno, vamos a comenzar. Ya son las 6:02. Bueno, Bueno, gracias a todos por asistir, especialmente a la doctora Rocío Galeano, que es nuestra instructora de la cátedra. Ella está ahora de guardia y a pesar de eso nos va a dar una clase espectacular, seguro, sobre lo que es sangrado uterino anormal y amenorrea. Voy a ir admitiendo un poquitito. La clase se está grabando. Esto yo voy a subir después en el Classroom. Y yo dejo a tu cargo ahora la clase, Rocío, mientras le voy admitiendo a los alumnos. bueno. Bueno, hola a todos. Yo soy la doctora Rocío Golano para los que no me conocen todavía. Entonces, les voy a hablar un poquito del sangrado uterino anormal y de la amenorrea. ¿Estamos? Bueno, primeramente vamos a ir, estos son algunos de, o sea, los temas que vamos a ir tratando. Vamos a hablar primeramente, obviamente, de la menstruación un poco. Después vamos a hablar de la definición del sangrado uterino anormal, de la clasificación en los sistemas 1 y 2 de la FIGO, que van a ir comprendiendo mejor una vez que vayamos pasando. Los métodos auxiliares de diagnóstico nos van a ayudar para los diagnósticos de esta patología, de este problema. Y también luego vamos a hablar de la amenorrea, su clasificación y su diagnóstico. Ese más o menos es la cronología de los temas que vamos a tratar hoy, para que tengan una idea. Bueno, primeramente, obviamente, para hablar de sangrado uterino anormal, tenemos que hablar de lo que es normal, ¿verdad? Y bueno, y vamos a entrar a definir lo que es la menstruación. Es el sangrado genital periódico, o sea, la genitorragia que se da en forma periódica, o sea, que tiene un ciclo, una frecuencia normal, pero que es la descamación de un endometrio que sufre los cambios propios de los cambios hormonales que se dan, valga la redundancia, en cada ciclo ovárico, con los cambios correspondientes a nivel de la mucosa endometrial. Acuérdense que el ciclo ovárico tiene también un ciclo endometrial y que va a sufrir los cambios para poder adaptarse o preparar en realidad el endometrio para lo que va a ser la implantación y la anidación. Entonces, las características de la menstruación es cíclica, como les dije, ¿verdad? Tiene entonces periodos de 31 días, más o menos 7 días. Esto es algo que va variando un poquito con el tiempo, ¿verdad? Antes decíamos que era 27 más o menos 7 días. Ahora, con las nuevas definiciones, quedó en un periodo entre 24 y 38 días. O sea, un ciclo que contamos desde el primer día del sangrado menstrual hasta el día previo al primer día del sangrado menstrual siguiente. Eso es lo que dura un ciclo. Que en la normalidad actualmente estos ciclos pueden ser desde 24 hasta 38 días. Y haciendo un promedio diríamos entonces que son periodos de 31 días más o menos 7. Si leen libros un poco más viejos, una bibliografía un poco más antigua, van a ver que estos ciclos son diferentes. Pero actualmente esa es la duración que se considera como normal de cada ciclo. Que, como les digo, no se olviden, se cuenta desde el primer día del sangrado menstrual hasta el día previo al sangrado menstrual siguiente. Eso es lo que dura entonces cada ciclo menstrual. Eso también es algo que ustedes tienen que ir explicándole a la paciente una vez que conversan con ella sobre su menstruación, ¿verdad? Otra de las características de la menstruación es que es un sangrado endometrial. Para que nosotros podamos decir que una menstruación tiene que ser la mucosa endometrial, o sea, el epitelio que cubre el útero por dentro, la que llegó a estar en fase secretora, que llegó a madurar ese endometrio preparándose para la anidación, que no se produjo, es lo que se descama por la disminución de la progesterona. Entonces es la mucosa endometrial lo que se va descamando. Es limitada, la menstruación es limitada en cantidad y en duración. O sea, tiene una duración máxima de 8 días y mínima también de
2 días realmente. No está tan descrita, vamos a decir, esa mínima duración de un día, aunque se puede dar también, pero más lo que sí es específicamente descrito es que hasta 8 días es lo que puede durar la menstruación. Y en la cantidad también, ¿verdad? La cantidad es entre 30 a 80 ml en promedio, la cantidad de sangre que pierde la paciente, entre también un poquito de tejido endometrial que puede ir eliminando a través de la vagina. Pero eso es autolimitado, o sea que solito tiene que parar gracias a todos los cambios que se dan de los transmisores, las prostaglandinas que permiten la vasoconstricción de todos los vasos que quedan. Vamos a ver el siguiente dibujito para que puedan entender mejor. Entonces, ahí es que se autolimita en cuanto a cantidad también. Y puede tener una sintomatología acompañante, que es los síntomas premenstruales o menstruales que solemos decir, siempre y cuando no afecten la calidad de vida de la paciente, entonces podrían considerar normales, un poco de mastalgia, mastodinia, un poco de dolor tipo cólico. Si es leve, inclusive un poquito de alteración en el estado de ánimo también. Si es leve, entonces podemos considerar dentro de lo normal esta sintomatología acompañante. Ahora, si la paciente tiene un dolor intenso con cada menstruación, ya entramos a describir lo que es una dismenorrea y eso obviamente ya no es normal. Bueno, entonces hablando un poquito de lo que es el ciclo menstrual normal, sabemos que todo lo que sea este ciclo menstrual va a depender del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Este eje con la liberación de las hormonas, primeramente la GnRH, que es la que se libera a nivel del hipotálamo, que tiene unos pulsos, o sea, tiene una liberación pulsátil, de acuerdo a la fase del ciclo que esté, tiene pulsos más cortos, pulsos más largos, y estos pulsos de la GnRH a nivel del hipotálamo es la que estimula a la hipófisis, que es la que libera las gonadotrofinas, que son la FSH y la LH. A su vez, la FSH y la LH son las que van a estimular a los ovarios para que vayan creciendo esos folículos dominantes y un folículo dominante específicamente, en realidad un pool de folículos va creciendo en cada ciclo menstrual, pero solamente un folículo es el que queda como el dominante y ese folículo dominante va siendo estimulado por la FSH, la LH y son las que ese folículo va a ir produciendo el estrógeno y la progesterona, que son las hormonas efectoras al final de todo lo que es nuestro ciclo, ¿verdad? Son las que a nivel del endometrio van a producir los cambios propios del endometrio, preparándose para lo que va a ser la menstruación. Entonces, esta GnRH a nivel del hipotálamo recibe muchísimas influencias tanto de los centros superiores como también los feedback negativos o positivos de las hormonas periféricas. Los estrógenos, la progesterona, inclusive la LH, FSH también tienen una influencia sobre la GnRH. Son todas cosas que se van estudiando y describiendo cada vez con más fuerza. Son sistemas que están muy entrelazados entre ellos para que todo pueda funcionar perfectamente, ¿verdad? Entonces, todo este eje que nos va a acompañar de todo lo que sea ginecología es muy importante que entiendan porque alteración a nivel de cualquiera de sus eslabones es que nos puede dar estas alteraciones menstruales. Bueno, entonces como les decía, primero la GnRH con esos pulsos va estimulando a la LH y FSH. Primeramente la FSH es la que va aumentando un poco y esto es lo que nos, vamos a decir, hace que nuestro folículo dominante empiece a crecer y lo estimula para que produzca más y más estrógeno. El estrógeno en el endometrio es el que permite la fase folicular, los cambios propios de la fase folicular del endometrio. Y en la fase folicular, en esta primera fase,
va produciéndose, bueno, realmente fase folicular decimos más a nivel del ovario. A nivel del endometrio vamos a decirle una fase proliferativa. En el empiezan a crecer, a proliferar las glándulas endometriales, a tener una hiperplasia, una hiperplasia más bien de las glándulas, van creciendo, 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 va aumentando también la vascularización del endometrio, que tiene una capa funcional y una capa basal. Esta capa funcional es la que va sufriendo más los cambios hormonales por los estrógenos, entonces en la primera fase, que es lo que vamos a llamar fase proliferativa. Bueno, posteriormente a eso se produce el pico del estrógeno, que estimula a su vez por un feedback positivo un pico de la LH, y eso es lo que produce la ovulación más o menos en el día 14. Más o menos en el día 14, porque este día de la ovulación depende muchísimo de la duración total del ciclo de la mujer. Si tenemos ciclos más largos, por ejemplo de 30 o 35 días, ¿se acuerdan que dijimos que hasta 38 días es normal? Si tenemos ciclos más largos, entonces la ovulación se va a ir retrasando más, y con eso nuestra fase proliferativa del endometrio va a ser un poco más larga. ¿Por qué le digo que se va retrasando un poquito más? Porque la fase lútea, que es la segunda fase del ciclo, en realidad es la fase más estable de cada ciclo menstrual. Esa es la que dura 14 días. Entonces, si tenemos un ciclo de 30 días, probablemente la ovulación va a ser en el día 16. Y así sucesivamente, porque la segunda fase es la más estable. Bueno, entonces se produce el pico de LH, el pico de estrógeno, después el pico de LH, y ahí se da la ovulación. Con la ovulación empiezan nuevos cambios, porque se forma lo que se llama el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es el encargado de producir progesterona. Y ahí es cuando esta progesterona estimula la capa funcional del endometrio para que se vaya convirtiendo en secretor. Entonces este endometrio ahora está en su fase secretora. ¿Qué significa esto? Que las glándulas van sufriendo más ya una hipertrofia de las células, empiezan a secretar su contenido también dentro de cada canal glandular, y se va preparando este endometrio para, como les dije, la implantación. Cuando no se produce la implantación, entonces no hay, vamos a decir, más estímulo para que el cuerpo lúteo siga produciendo la progesterona, y hay una disminución de la progesterona. Con la degeneración del cuerpo lúteo disminuye la progesterona, y ahí es cuando nuestro endometrio se queda sin estímulo para seguir convirtiéndose en secretor, y se produce la descamación de la capa funcional del endometrio. Está produciendo primero una vasoconstricción a nivel de las arteriolas espiraladas, las arteriolas radiales, y con eso va produciéndose una necrosis por sobre la capa basal, y ahí se queda sin vascularización la capa funcional, y se va descamando este endometrio. ¿Estamos? Entonces así es más o menos como se da la menstruación normal. Por eso les digo, en cualquiera de los niveles del eje hipotálamo hipófiso gonadal que podemos tener alteraciones, inclusive a nivel del endometrio también, a nivel del útero, porque para que pare la menstruación también es importante la contracción del miometrio, para que estas arteriolas radiadas también puedan sufrir una vasoconstricción, y con eso inhibir el sangrado. Aparte, la liberación de prostaglandinas que se produce en la capa basal también, para ayudar a controlar el sangrado autolimitado de la menstruación. Entonces, el sangrado menstrual normal tiene 4 características que tenemos que considerar. Tiene una regularidad bien definida, tiene una frecuencia también, una duración y un volumen, ¿sí? Entonces, con respecto a la regularidad, se da con ciclos regulares, pero que pueden tener una variación entre ciclo y ciclo, que pueden ir de 7 a 9 días. Entonces, si una mujer menstrua
un mes cada 24 días, pero el siguiente mes menstrua cada 26 días, el siguiente mes menstrua cada 28 días, igual está dentro de lo que podemos decir intervalos regulares, porque esa variación es menor a 7 días o menor a 9 días según la edad que tenga la paciente. Esos son los intervalos entonces regulares a los que se refiere. Y la frecuencia del ciclo, dijimos que se puede dar entonces entre cada 24 días a cada 38 días. Entonces, si tiene esa frecuencia, podemos decir que es normal. Si tiene una frecuencia mayor a 38 días o menor a 24 días, entonces ahí ya entramos a decir que es un sangrado uterino anormal. La duración, les dije, hasta 8 días es la duración normal. Y el volumen menor a 80 ml es el volumen normal. Entre 30 a 80 ml normalmente son los parámetros que se controlan. Pero como saben, es súper difícil que podamos controlar exactamente a 80 ml menstruó la paciente, una jeringa de 80 o lo que sea. Ahora es muy difícil poder controlar una cantidad exacta. Entonces, como que en un consenso se vio que para poder decir que es una cantidad mayor, en realidad más nos referimos a la calidad de vida, si es que se afecta o no la calidad de vida de la mujer. Si es que afecta la calidad de vida de la mujer un sangrado, entonces podemos considerarlo abundante, sin saber en realidad cuantificar ese volumen de sangrado. Pero si no afecta su calidad de vida, entonces podemos hasta considerar normal si es lo que la paciente también considera normal. Bueno, entonces podemos decir que el sangrado uterino anormal es la desviación del patrón normal de sangrado. Obviamente que tenemos que decir en pacientes no embarazadas y que estén en edad fértil. Empezar en edad fértil, bueno, eso también, así dice la definición, pero si hablamos también de la posmenopausia, también podemos definir dentro de un sangrado uterino normal, a pesar de que es otra entidad un poco diferente, pero a juzgar por la clasificación también de repente considera a la posmenopausia como un sangrado uterino normal. Pero la definición dice así claramente en edad fértil. Y también descartar que no sea un sangrado en el embarazo, que ustedes ya saben la clasificación de eso, hemorragia en la primera mitad del embarazo, hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Y en pacientes en edad fértil, lo primero que tenemos que descartar ante un sangrado uterino anormal siempre es un embarazo en realidad. Entonces, cuando descartamos que no sea una hemorragia del embarazo, ahí podemos decir, ah, no, es un sangrado uterino anormal. Es súper frecuente. Sí está es muy divergente, vamos a decir, la prevalencia, porque entre 3 a 30% habla la literatura, porque es muy difícil hacer los estudios para poder definir así una prevalencia un poco más exacta. Pero es muy frecuente y es un motivo de consulta muy frecuente en el consultorio, ¿verdad? O sea que tenemos que saber esto porque sí o sí en algún momento en su vida profesional se van a tropezar con algún sangrado uterino anormal que hay, que por lo menos tienen que saber cómo poder definir, manejar o encaminar a la paciente, ¿sí? Bueno, la terminología usada para definir el sangrado uterino anormal es algo que fue cambiando muchísimo en los últimos años, porque usamos una terminología durante mucho tiempo que tenía muchas variaciones en cuanto a la interpretación de esa terminología. Y al tener muchas variaciones no se podían hacer estudios o los metaanálisis no se podían hacer tan fácilmente y con eso teníamos menos posibilidades de mejorar el tratamiento de esta patología tan frecuente. Entonces, algo que fue evolucionando muchísimo y van a ver ahora, les voy a ir mostrando un poquito cómo más o menos es que ahora estamos manejando con respecto a la terminología, ¿sí? La terminología que ahora se maneja es el tema de decir crónico y agudo. Un sangrado uterino anormal crónico es aquel que tiene una duración mayor o igual a 6 meses. O sea, una paciente que nos viene que tiene un sangrado prolongado, que menstrua 10 días desde hace 6 meses o que menstrua 15 días desde hace 6 meses, entonces ya podemos encasillarle dentro de un sangrado uterino anormal crónico. En cambio, un sangrado uterino anormal agudo es aquel sangrado, por ejemplo, un sangrado abundante, que la paciente acude
acude junto a nosotros a la urgencia, un sangrado abundante, empezó hace una semana, pero ahora está abundante, le hacemos un examen físico, constatamos que está con una palidez, 3 cruces, hipotensión, taquicardia, entonces es algo que requiere una intervención pronto, entonces eso lo encasillamos dentro de un sangrado uterino anormal agudo. Normalmente son aquellos que requieren una intervención hospitalaria, ¿verdad? Algún procedimiento inclusive, o algunas veces sin necesidad de procedimiento, por lo menos un tratamiento hormonal, pero que sí tenemos que hacerle alguna transfusión o hacerle algún tratamiento médico. Bueno, esta es la terminología más frecuente que van a ver en muchos libros y que es la que se está queriendo ya dejar de lado. Esta terminología que usamos durante muchísimo tiempo es una que clasifica, por ejemplo, alteraciones en cantidad como hipomenorrea, hipermenorrea y menorragia. Hipomenorrea se refiere a una cantidad, como su nombre lo dice, como el prefijo ya lo dice, hipo es menor, ¿verdad? Entonces es una cantidad escasa de sangrado menstrual. Es lo más infrecuente, ¿verdad? Hipermenorrea, en cambio, es aquel sangrado menstrual abundante. Pero dentro de los parámetros todavía considerados normales en cuanto a duración, ¿verdad? Es solamente de cantidad. Si decimos hipermenorrea nos referimos más entonces a un sangrado que la paciente acude y nos refiere que menstrua 5 días, pero que en el segundo y tercer día mancha toda su sábana, usa un paquete por día de toallitas higiénicas, que tiene que usar toallitas nocturnas muchas veces. Entonces ahí lo encasillamos dentro de lo que es una hipermenorrea, que después vamos a ver el término ahora utilizado actualmente. Menorragia, acá ya empieza, por ejemplo, el dilema, ¿verdad? La menorragia también es una terminología definida de diferentes maneras según la bibliografía que se use, ¿verdad? Hay muchos que usan como un sinónimo de la hipermenorrea o refiriéndose más bien a un sangrado más abundante que una hipermenorrea. Hay otros que consideran a la menorragia como un sangrado más abundante, pero que inicia la menstruación, pero que sigue más o menos sigue, por ejemplo, si dura, normalmente dijimos que tiene que durar hasta 8 días, pero dura hasta 10 días y es abundante, entonces entra dentro de menorragia. Pero como les dije, justamente este término, por ejemplo, es uno de los que siempre crea un poquito de conflicto, ¿verdad? Entonces, en cuanto a cantidad, tenemos esto: hipomenorrea, hipermenorrea, menorragia. En cuanto a frecuencia, entonces dijimos que es esos intervalos de duración entre ciclo y ciclo. Polimenorrea, se hablaba de polimenorrea cuando los intervalos entre menstruación y menstruación son cortos, o sea, no duran 24 días como mínimo cada ciclo, sino que van durando menos. Por ejemplo, la paciente menstrua cada 20 días, cada 15 días. Entonces ahí hablábamos de polimenorrea, que como su nombre lo dice, poli es mucho, ¿verdad? Oligomenorrea, aquella paciente que como el prefijo ya lo dice, es menor, ¿verdad? O sea, que va menstruando en ciclos más largos que lo normal. No menstrua cada 38 días, sino que menstrua cada 2 meses, cada 1 mes y medio, o sea, menstrua, por ejemplo, cada 40, 50 días. Eso es lo que vamos a clasificar como oligomenorrea, o lo que antiguamente decíamos oligomenorrea. Entonces, ciclos más largos. Esto puede ser, por ejemplo, por una anovulación crónica en pacientes perimenopáusicas o pacientes posmenarca que tienen todavía una inmadurez del eje. Son clásicos estas dos alteraciones de la frecuencia, ¿verdad? Y la amenorrea, que es uno de los términos que sobrevive en esta nueva clasificación de la terminología, porque es el único casi que no crea confusión. Amenorrea, como el prefijo ya lo dice, es ausencia, entonces es cuando hay ausencia del sangrado menstrual por 3 meses.
O también decimos por 3 ciclos de seguido. O sea, si la paciente tiene ciclos más cortos, vamos a probablemente encasillarle ya como amenorrea, a pesar de que no haya completado 3 meses sin menstruar todavía, ¿verdad? Pero amenorrea entonces se refiere a la ausencia de ciclo de la menstruación por 3 meses consecutivos o por 3 ciclos también consecutivos. Puede ser a su vez primaria y secundaria o secundaria. Primaria es cuando no hay menarca, luego, o sea, pacientes ya que tienen 15 años con caracteres sexuales secundarios y no tienen menstruación, entonces vamos a hablar de lo que de una amenorrea primaria. En cambio, si la paciente ya ciclaba, pero después dejó de ciclar por 3 meses, bueno, entonces es una amenorrea secundaria. Otras también, otra terminología también usada, otras palabras también para definir lo que es el sangrado uterino normal, tenemos la metrorragia, que es también uno de los conflictivos, la metrorragia que se refiere a un sangrado abundante pero que no es la menstruación. Por ejemplo, una paciente que viene y nos dice, menstrué hace 15 días y ahora estoy menstruando otra vez, pero obviamente no es sangrado menstrual porque hace 15 días ya menstruó, pero tiene otra vez un sangrado relativamente largo, entonces podemos decir que es una metrorragia. Y menometrorragia, que es aquel sangrado abundante fuera de la menstruación, que, bueno, y que es abundante justamente, por eso es menometrorragia, pero que no se relaciona con la menstruación o que ya no podemos encasillarlo dentro de la menstruación porque ya no es una hipermenorrea porque ya duró, por ejemplo, ya está o empezó como menstruación, pero ya está durando 10 o 15 días. Ya no podemos decir que es una hipermenorrea entonces, porque la hipermenorrea decimos un sangrado menstrual abundante. En cambio, la menometrorragia ya no es un sangrado menstrual porque ya está durando más de lo que duraría una menstruación normal. Y cuando encima es abundante, entonces ahí le ponemos también el prefijo de meno y ahí decimos menometrorragia. Otras definiciones también, hemorragia por disrupción, son aquellas hemorragias que se dan durante el uso de anticonceptivos, por ejemplo, el uso de hormonas, pero que no es el sangrado normal que habría que tener que tendría que tener esa mujer, ¿verdad? Por ejemplo, porque una paciente que tiene un sangrado que la paciente considera como su menstruación cuando usa hormonas, en realidad no es una menstruación, porque para que nosotros podamos decir que es una menstruación tiene que ser la descamación de un endometrio que fue transformado por el estrógeno y la progesterona. Cuando hay uso de anticonceptivos, el endometrio no sufre estas transformaciones normales. Entonces, y la paciente cuando menstrua al usar anticonceptivos, en realidad es una hemorragia por supresión. Porque la paciente normalmente menstrua cuando toma los placebos de su anticonceptivo. Entonces, en realidad menstrua porque hay una disminución de las hormonas exógenas que ella está usando. Entonces, es en realidad una hemorragia por supresión. Cuando la paciente toma anticonceptivos pero igual está sangrando, entonces vamos a hablar de lo que es una hemorragia por disrupción. Y el spotting es un sangrado también escaso, pero que se da en la mitad del ciclo. El spotting es el clásico sangrado por el uso anticonceptivo o de repente el sangrado que se da en la ovulación por el pico de estrógenos que se produce. Algunas veces puede haber una pequeña descamación del endometrio y ahí es que se da el spotting, que es un escaso entonces sangrado intermenstruales. Otro término también que ya se está dejando de lado es el tema de la eumenorrea, que sería una menstruación normal. Entonces, estos son los términos que usábamos antes que ahora son los que se están tratando de dejar de lado. Justamente, ya desde hace varios años, en el 2007, fue en las primeras revisiones del Comité de Desórdenes Menstruales de la FIGO. Imagínense que la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, hizo un comité luego de desórdenes menstruales que reúna varias sociedades científicas. Esto es todo con el objeto de poder unificar un poquito los criterios que tenemos todos los ginecólogos a nivel mundial para poder hablar todos el mismo idioma y poder hacer más trabajos. Principalmente ese es el objetivo, que podamos hacer trabajos que podamos comparar entre ellos o que podamos hacer metaanálisis como para poder ofrecer un mejor tratamiento. Porque esta patología, como les dije al comienzo,
afecta más a la mujer en edad fértil. O sea que son mujeres activas a nivel laboral, ¿verdad? O sea que implica un gasto enorme el hecho de que una mujer, por ejemplo, que tenga su menstruación no vaya a trabajar. Obviamente eso llama muchísimo más la atención, por eso es que más todo se está encasillando como para poder tratar de mejorar un poquito el tratamiento que podamos tener con estas mujeres, ¿verdad? Y mejorar con eso obviamente la calidad de vida. Bueno, como les dije, desde el 2007 más o menos que ya están empezando con el tema de tratar de unificar los criterios. Ya en el 2011 hicieron una publicación y la última fue en el 2018 en el que hablamos de estos términos. Ya, estos son los nuevos términos que estamos usando, que son inclusive mucho más fáciles que los de antes, ¿verdad? Que polimenorrea, que menorragia, no, todo eso olvidado y es mucho más fácil ahora. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta los parámetros del ciclo menstrual normal. ¿Cuáles eran los parámetros que hablábamos? Dijimos que tenía una frecuencia, una duración, una regularidad y una cantidad. En cuanto a la frecuencia, ¿se acuerdan qué frecuencia? Dijimos que tenía que ser entre ciclos de 24 a 38 días. Entonces, una frecuencia normal va a ser un ciclo mayor o igual a 28 hasta un ciclo menor o igual a 38, perdón, 24 a 38. Entonces, esto es la duración normal. ¿Y cómo definiríamos entonces frecuencia normal? Así es la definición ahora. Fácil, súper fácil. Entonces, un sangrado con una frecuencia normal, cuando dura entre 24 a 38 días. Ahora, cuando es más frecuente ese ciclo menstrual, entonces, ¿cómo lo define? Frecuente, así, fácil. Ya no hay polimenorrea, que sería la terminología usada para un sangrado uterino anormal frecuente, diríamos polimenorrea. Acá en este caso ya usa el término frecuente. Cuando dura menos de 24 días cada ciclo, entonces es frecuente. Ahora, es infrecuente cuando dura más de 38 días. ¿Cuál era el término que antes usábamos para esto? Oligomenorrea. Acuérdense que les dije, cuando la mujer sangra más de 38 días entre ciclo y ciclo, entonces decíamos una oligomenorrea. Acá, en cambio, es más fácil todavía, decimos infrecuente o poco frecuente también, ¿verdad? Y el único término que se salvó de todos, como les dije, es el término de amenorrea. Entonces, cuando está ausente por 3 meses, no hay sangrado por 3 meses o 3 ciclos consecutivos, entonces decimos igual amenorrea. Bueno, eso entonces con respecto a la frecuencia. Con respecto a la duración del ciclo, dijimos normal hasta 8 días. Entonces, normal hasta 8 días. Cuando dura más de 8 días, el término que utilizamos actualmente, prolongado. Súper fácil. Sangrado uterino normal, prolongado. Ya no vamos a decir metrorragia, que hubiera sido el término que usaríamos en este caso, ¿verdad? Entonces, más de 8 días, prolongado en cuanto a duración. Ahora, en cuanto a regularidad, dijimos que esta variación entre ciclos tenía que ir entre 7 a 9 días, ¿verdad? Entonces, una regularidad normal o un sangrado uterino regular sería entre el ciclo más corto y el ciclo más largo con una variación entre 7 a 9 días. En cambio, vamos a decir que es irregular este sangrado cuando es o mayor a 8 a 10 días o menor o sea, mayor más bien sería, ahora mayor a 8 a 10 días esa duración, entre el ciclo más largo y el ciclo más corto. Ahí vamos a decir entonces que es irregular. O sea, más en realidad, ¿verdad? Bueno, y en cuanto a cantidad, en cuanto al volumen, entonces, como les dije, depende de la paciente. O sea, la paciente es la que va a determinar si es normal, poco o mucho, abundante, ¿verdad? Heavy, pesado, diríamos, ¿verdad? Entonces, si la paciente viene y nos dice, normalmente un parámetro que usamos muchísimo es la cantidad de toallitas higiénicas que se cambia en el día. Y es una pregunta que nos ayuda bastante a poder definir porque la paciente también usa eso como parámetro para poder saber si es algo que le incomoda. Si está cambiándose a cada rato, obviamente es algo que va a afectar su calidad de vida también. Entonces ahí la paciente ya va a definirlo también como
abundante o pesado. Entonces, en cuanto al volumen, vamos a decir escaso, normal o abundante. Ahora, dentro de la nueva clasificación también tenemos el sangrado intermenstrual, que puede ser a su vez cíclico o no cíclico. Dentro de lo que es cíclico, podemos decir otra vez que afecta tempranamente en el ciclo, o sea, al comienzo del ciclo, a la mitad del ciclo o después del ciclo. También puede haber un sangrado intermenstrual que no tenga relación con el ciclo, que no podamos decir que es cíclico o no cíclico, ¿verdad? Bueno, entonces esta, como les dije, la variación con respecto a la regularidad entre 7 y 9 días también lo define la edad. Entre 18 y 25 años, esta variación tiene que ser menor o igual a 9 días. Entre 26 y 41 años tiene que ser menor o igual a 7 días. Variación entre ciclo y ciclo, o sea, tener un ciclo que dure 28, otro ciclo que dure 21, bueno, puede ser normal entonces a esta edad. Y entre 42 y 45 esa variación tiene que ser menor o igual a 9 días. Estos entonces son los nuevos términos que usamos. Mucho más sencillos que los otros, entonces también más definidos más concretamente como para que se puedan usar más fácilmente justamente, ¿verdad? Bueno, como les estaba diciendo, este comité de expertos de la FIGO hizo 2 sistemas de clasificación del sangrado uterino normal. El sistema 1 es el que le estaba hablando, que habla del sangrado uterino normal como síntoma, porque en realidad el sangrado uterino normal no es un diagnóstico, en realidad es un síntoma. Y este sistema 1 clasifica el síntoma. El sistema 2, en cambio, ya clasifica las causas, ¿sí? Y se usa mucho el acrónimo PALCOEN, que ayuda bastante y van a acordarse y es súper fácil. Bueno, entonces el sistema 2 de clasificación es el que ya vamos a hablar ahora. Clasifica primero en 2 grupos grandes, estructural y no estructural. Ahora ya estamos hablando de las causas del sangrado uterino normal. Ya dijimos qué es, ya hablamos de la definición, ya hablamos de los términos, ahora ya vamos a pasar a lo que pueden ser las causas del sangrado uterino normal. Entre las causas estructurales, entonces, PAL es el acrónimo que usamos. Y cada inicial, como un acrónimo ahora, cada inicial va definiendo una patología. Por eso les digo que se van a acordar porque es súper fácil. La P de pólipo, la A de adenomiosis, la L de leiomioma o mioma y la M de malignidad, y ahí entra también el tema de hiperplasia. Estas son alteraciones estructurales. En el leiomioma otra vez hay una clasificación submucosa y otro que les voy a mostrar más enseguida. Y Cohen, que es el tema no estructural, son las causas no estructurales del sangrado uterino normal. Y ahí tenemos coagulopatía, O de ovulatoria, o sea, disfunción ovulatoria, E de endometrial, I de iatrogénica y N de no clasificado o aún no clasificado. Esto entonces entraría dentro de las causas no estructurales del sangrado uterino normal. Bueno, seguimos con el sistema 2 de la FIGO, entonces para clasificar las causas. Pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad y las causas no estructurales, coagulopatía, disfunción ovulatoria, endometrial, iatrogenia y no clasificadas todavía, ¿verdad? Bueno, primeramente para el diagnóstico, vamos a seguir enseguida, pero como todo en medicina es la historia clínica completa primeramente, hacer una anamnesis y un examen físico. Eso le dije a los chicos en nuestras prácticas, ustedes tienen que hablar con el paciente porque ahí en el escritorio y en la sala de exámenes que uno ya tiene que encaminar su cerebro hacia los estudios de imágenes que vamos a pedir y de laboratorios. Hay que hablar con el paciente, preguntarle sobre su sangrado, cómo es el sangrado, cuál es la sintomatología que acompaña. Y al hacer el examen físico, una buena palpación abdominal, un tacto bimanual, que nos puede ayudar bastante a definir hacia dónde. Inclusive muchas veces la causa del sangrado uterino normal no es uterino, sino que es, por ejemplo, la vagina o el cuello mismo del útero. Le hacemos una especuloscopía y vemos que tiene un feroz tumor de cervix, un cáncer de cuello del útero,
que ya pasó por miles de otros especialistas, que nadie fue capaz de revisarle porque se pensaba que era un mioma de 2 centímetros que tenía en una ecografía que le salió, pero como nadie le revisó no se podía saber su diagnóstico. Entonces, ahí se va definiendo mejor cuál es el diagnóstico correcto. El examen físico es y la anamnesia es lo más importante para poder ir encaminando hacia nuestro diagnóstico correcto. Y los estudios complementarios que nos van a ayudar, ¿verdad? La ecografía, que la que vamos a utilizar si la paciente ya inició relaciones sexuales, es la ecografía transvaginal, con la que mejor se ve el útero y los anexos. Los estudios de laboratorio nos van a ayudar bastante, principalmente si sospechamos que hay una anemia severa, saber si nuestra paciente necesita o no transfusiones, saber si no tiene una alteración de la coagulación, si no está con un déficit de hierro también. Entonces los estudios de laboratorio también son muy importantes. Y otros que ya vamos a ir viendo en caso y caso, como por ejemplo la histeroscopía, que es la visualización del útero por dentro mediante un endoscopio y distensión de la cavidad endometrial con suero fisiológico, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos haciendo según lo que vayamos encontrando en nuestra paciente, ¿verdad? Entonces, estos son los términos que ya en teoría no vamos a usar, ¿verdad? Que son de los que estuvimos hablando ya hace rato, ¿verdad? Bueno, y esto resumiendo lo que estaba diciendo con respecto a los nuevos términos utilizados. Entonces, en cuanto a la frecuencia, podemos decir ausente es amenorrea, frecuente cuando los ciclos duran menos de 24 días, normal entre 24 y 38 días, infrecuente si los ciclos duran más de 38 días. En cuanto al volumen, vamos a decir un sangrado uterino normal abundante cuando es más de 80 ml. Como le dije, eso no vamos a poder saber cuantificar, pero vamos a preguntarle si la paciente sufre en su calidad de vida o afecta su calidad de vida, entonces le vamos a tipificar como abundante. Normal entre 5 y 80 ml y escaso ligero menos de 5, ¿verdad? Pero eso ya depende de cada paciente. La duración prolongado si dura más de 8 días. La regularidad, entonces definida como la variación entre ciclo y ciclo, entre 7 y 9 días. Y el sangrado intermenstrual, que puede ser cíclico o no cíclico, y el cíclico puede ser a su vez temprano, medio y tardío. Bueno, entonces, hablando ya de las causas, dijimos que primero son las causas estructurales en nuestro acrónimo, que era PAL, ¿verdad? Empezamos con la P de pólipos. Los pólipos saben que son proliferaciones de la mucosa que tienen un eje fibroepitelial que pueden estar tanto en el endometrio, que van a ser entonces proliferaciones del endometrio, o pueden ser también endocervicales, porque en la mucosa endocervical también tenemos epitelio cilíndrico que puede sobrelevarse ahora y formar un pólipo endocervical. Estos pólipos endocervicales pueden también ser causantes entonces de un sangrado uterino normal. Eso que están viendo, cortitos, es una histeroscopía, una paciente que le hicimos justamente en el hospital de policía, y ven que es un pólipo que está ocupando toda la cavidad uterina. Tiene acá su base de implantación en la cara anterior del útero. La mucosa endometrial está súper adelgazada, pero nuestra paciente tenía un sangrado en realidad posmenopáusico. Y escaso tuvo, ¿verdad? Pero tenía, que puede ser por este aumento en la mucosa, de la mucosa endometrial, que produce una disrupción en cuanto al sangrado y puede tener un escaso goteo, ¿verdad? Y los pólipos endocervicales, que por ejemplo en pacientes sexualmente activas pueden tener sinusorragia a las pacientes o causarle este tipo de lesiones, también un aumento del sangrado menstrual, ¿verdad? Los pólipos generalmente son alteraciones benignas, pero que pueden tener un bajo porcentaje, de cerca del 1% de tener una transformación maligna. Entonces siempre tienen que ser extirpados y tienen que ser biopsiados. Entonces, primera causa estructural, pólipos. Bueno, la otra causa era A. Acuérdense que dijimos PAL, ¿verdad? La siguiente letra es la A de adenomiosis.
La adenomiosis es una patología que consiste en una implantación anormal, vamos a decir, de las glándulas endometriales en el miometrio. Si se acuerdan un poco de la endometriosis, hablábamos de implantación de glándulas endometriales o mucosa endometrial que estaba por fuera del útero, o sea, en la cavidad abdominal. Sería la adenomiosis el equivalente a una endometriosis pero uterina, porque es la presencia de glándulas endometriales en el miometrio. Estas glándulas endometriales en el miometrio o mucosa endometrial en el miometrio causan alteraciones estructurales importantes y también se piensa que a nivel del medio interno, hormonalmente hablando inclusive, que muchas veces produce aumento del sangrado menstrual porque hay como una distorsión de este miometrio que normalmente tiene que actuar bastante bien para poder cohibir también el sangrado en la menstruación. Entonces, como el miometrio no es más un músculo así tan efectivo como para contraerse, poder cerrar las arterias radiales, todo eso puede haber entonces un aumento del el sangrado menstrual. Aparte, el útero también se distorsiona bastante, es un útero globuloso, un útero más gordito. Acá, por ejemplo, nos muestran algunas de las alteraciones ecográficas que se pueden ver, un aumento del grosor del endometrio, unos quistecitos acá que se ven en el endometrio, y entonces puede producir inclusive también dismenorrea esta patología, ¿verdad? Entonces, otra de las causas del sangrado uterino normal, que es estructural, es la adenomiosis, que son como estos quistecitos que se ven que son mucosa endometrial en el miometrio. Esto son imágenes de histeroscopía también de la adenomiosis. Acá, por ejemplo, esta es una mucosa endometrial, o sea, imagínense al útero mirándole hacia adentro y se ve como este pocito acá, este acúmulo de sangre que está por dentro. Y todos estos pocitos que se ven normalmente tiene que ser así como vimos el anterior, liso, recto. Y si tiene estos pocitos son estas cavernas en donde hay en realidad las glándulas endometriales que hacen, que afectan estructuralmente al miometrio, que ya no puede cumplir eficazmente su acción y produce un sangrado uterino anormal. Después, otra de las patologías sumamente frecuentes son los miomas. La tercera letra de nuestra, o sea, leiomioma en realidad es como está en el PAL, ¿verdad? O los miomas uterinos, ¿verdad? Los miomas son tumores benignos por proliferaciones, se cree que monoclonales del miometrio que se forman como unos nódulos de músculo liso que van creciendo irregularmente, que se originan obviamente en el miometrio porque son miometriales, ¿verdad? Son musculares, pero de acuerdo al crecimiento que tengan, pueden crecer hacia adentro del útero, formando lo que llamaríamos un mioma submucoso. Pueden crecer hacia afuera del útero, formando lo que llamamos un mioma subseroso. O pueden ser bien intramurales, que son estos miomas que ocupan el espesor del miometrio. Tiene una clasificación así bien larga, esto ya creo que ya no nos competiría, ¿verdad? Ya no nos compete, pero para que sepan, los miomas submucosos, que son estos, el 0, 1 y 2, son los que normalmente producen más sangrado uterino anormal, porque o sea, varios motivos entran dentro de la fisiopatología. Ahora puede ser un aumento del espesor del endometrio, la liberación de algunas citoquinas, o también la dificultad para eh, para la contracción del útero. Todo eso son factores que pueden ayudar a que los miomas submucosos causen un mayor aumento del sangrado menstrual. También, obviamente, los miomas, por ejemplo, que son grandes y ocupan todo el espesor del miometrio, que son a su vez subserosos y son también submucosos, entonces con más razón todavía por distorsión de la anatomía, van a producir también un aumento del sangrado menstrual. Y esto vamos a diagnosticar por ecografía, al examen físico, la anamnesis y ofrecer un tratamiento de acuerdo a cada paciente. ¿Sí? Bueno, estas son algunas imágenes de histeroscopía en el que vemos, por ejemplo, este mioma que es submucoso, que acá sobresale dentro del útero, dentro de la cavidad. Y este es un mioma netamente submucoso, que está todito adentro, es pediculado, que podemos resecar por histeroscopía y ya hacemos el tratamiento a nuestra paciente.
La otra causa del sangrado uterino, ya casi completamos, solamente nos falta la M, y esa M es de malignidad. Son entonces el cáncer de endometrio, ¿verdad? O también el paso previo al cáncer, que sería una hiperplasia endometrial atípica, que es el equivalente a un cáncer in situ del endometrio, ¿sí? Entonces también este cáncer está más asociado a factores que aumentan la estimulación del endometrio. Dijimos que el endometrio era estimulado, o sea, en su fase proliferativa por el estrógeno, o sea, todos aquellos factores que producen un hiperestrogenismo en la mujer, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, son clásicos relacionados con estos cánceres que afectan al endometrio, principalmente algunos tipos de cánceres, o sea, hay varios tipos de cánceres, y el cáncer que se relaciona con una hiperestimulación endometrial por el estrógeno es el cáncer tipo endometrial, vos se llama, ¿verdad? Bueno, y ahí ven un videito también, no, está bueno, más video, donde podemos ver toda una proliferación irregular del endometrio. ¿Se acuerdan que en las otras imágenes estaba así liso, liso? Y acá es, cuando es un cáncer, está todo irregular, hipervascularizado. Se ve lo bien feíto. Bueno, ahora las otras causas ya no estructurales, tenemos a las coagulopatías, a la disfunción ovulatoria, alteración endometrial, la iatrogenia y otros no clasificados. Por ejemplo, en cuanto a coagulopatía, una paciente que tiene alteración de la coagulación, una plaquetopenia, una PTI, por ejemplo, puede tener un sangrado menstrual abundante, o alguna adolescente que empieza su menstruación y ya tiene luego hipermenorrea, un sangrado uterino anormal abundante, mejor dicho ahora, probablemente tenemos que hacerle más estudios para poder, y aparte le vamos preguntando, ¿verdad? Si tiene otros criterios de justamente que puedan orientarnos, como les dije, la anamnesis es importante, que puedan orientarnos hacia que tiene una coagulopatía, por ejemplo, si tiene moretones, si tiene epistaxis, si tiene sangrado de las encías, todo eso podemos ir orientando nuestro diagnóstico hacia que probablemente tenga alguna coagulopatía, puede ser una plaquetopenia, puede ser una leucemia. Entonces vamos orientándonos también de acuerdo a los síntomas que van acompañando a ese sangrado uterino anormal. Entonces, para descartar coagulopatía tenemos que preguntar otros síntomas acompañantes. Esto es una tabla, por ejemplo, que es un screening, o sea, unas preguntas, vamos a decir, que se usan como screening de coagulopatías en mujeres con sangrado uterino anormal abundante, ¿verdad? Se le pregunta, por ejemplo, si desde la menarca ha sido abundante, si no tuvo hemorragia posparto, si no tuvo antecedente de una hemorragia posquirúrgica, si no tiene sangrado con el lavado de los dientes, epistaxis, todas estas cosas. Entonces uno va haciendo como un checklist para ver si es que podamos estar ante una coagulopatía, y ahí va pidiendo los estudios que son ya encaminados hacia eso, ¿verdad? Disfunción ovulatoria. Esta es la causa de sangrado en las etapas, en los extremos, vamos a decir, de la vía fértil. Sería, por ejemplo, en la menarca o posmenarca, ¿verdad? O en las pacientes o perimenopáusicas, en el que pueden tener, por ejemplo, una disfunción, una insuficiencia de la fase lútea. Este cuerpo lúteo no es que es tan bueno para producir la cantidad de progesterona suficiente, entonces tiene lo que llamamos una hemorragia disfuncional. Antes se llamaba este tipo de hemorragia disfuncional por una insuficiencia en la fase lútea, que en realidad es porque en la fase folicular no se formó bien el folículo. Están todos muy relacionados, todo tiene que funcionar bien como para que se pueda dar correctamente este ciclo, ¿verdad? Y ahí la paciente va a tener unas hemorragias abundantes, o una oligomenorrea algunas veces, o unos ciclos infrecuentes o unos ciclos muy frecuentes, según como sea esta fase del ciclo, ¿verdad? Endometrial se refiere a esas patologías que son intrínsecas del endometrio, por ejemplo, alteraciones en
en los transmisores locales, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, un déficit de la prostaglandina o de las prostaciclinas encargadas de regular el sangrado menstrual, entonces ahí entra dentro de lo que clasificaríamos como endometrial. Iatrogénica, por ejemplo, en la paciente que toma anticoagulantes, entonces ahí, o que usa, anticoagulante, antiagregante y todo eso, entonces ahí entraría dentro de lo que sería una iatrogenia. O también la paciente que tiene té de cobre, que refiere a un sangrado uterino normal abundante posterior al uso de té de cobre, entonces, o al uso de algunos tipos de hormonas, entonces ahí hablaríamos también de iatrogenia. Y otras causas no clasificadas, que son causas que son menos infrecuentes, pero que se están viendo más en la actualidad o que se están probablemente más diagnosticando. Por ejemplo, algunas malformaciones arteriovenosas dentro del útero o lo que llamamos istmocele, que es como una cicatrización anormal a nivel de las cesáreas, que puede también acumular sangre ahí adentro y causar como un spotting en la paciente, ¿verdad? Un sangrado que posterior a la menstruación se da en forma escasa, entonces también se relaciona con este tipo de problemitas, ¿verdad? Y ahí sería entonces entre las no clasificadas. Bueno, como les dije ya al comienzo, para el diagnóstico la historia clínica es lo más importante, un buen examen físico, una buena anamnesis y ver los métodos auxiliares de diagnóstico. El hemograma nos va a ayudar a definir si nuestra paciente está anémica o no, qué tal están sus plaquetas, clase sanguínea también. Siempre lo primero, y eso sí, tienen que grabarse en sus cabezas, si por lo menos se van sabiendo eso y llevando para su vida eso, es descartar un embarazo. Cualquier paciente que menstrue puede estar embarazada, entonces lo primero es solicitar un beta-HCG y descartar un embarazo. Depende entonces también de que tengamos nuestra paciente, un dosaje hormonal, un perfil férrico, un perfil tiroideo, prolactina, andrógenos, todo eso nos puede ayudar un poco a definir mejor el diagnóstico. Una ecografía transvaginal, una biopsia endometrial, por ejemplo, en pacientes, como les dije, hiperestimuladas con estrógeno que tienen 40, 45 años, gordita, con sangrado uterino anormal, entonces probablemente tengamos que hacerle también una biopsia para poder ver si es que esa paciente tiene o no un cáncer o descartar un cáncer. Histeroscopía, que es la visualización con un endoscopio de la cavidad endometrial, ese nos da un diagnóstico súper también favorable para las patologías endocavitarias y también ya podemos hacer inclusive el tratamiento. Y en pacientes, ya dependiendo de nuestra sospecha, una resonancia también nos puede ayudar. El tratamiento va a controlar o sea, nos dirigimos a controlar la hemorragia, mejorar la calidad de vida y revertir la anemia, ¿verdad? Como les dije, la calidad de vida de nuestra paciente es lo que más nos importa también, ¿verdad? Bueno, es un poco pasando entre los tratamientos hormonales que podemos dar progestágenos, análogos de la GnRH, anticonceptivos, también los AINES, como el ácido mefenámico, el naproxeno, que también puede ayudar un poquito al tratamiento. Ahora les quiero hablar un poquito de amenorrea. ¿Están todavía ahí? ¿Alguien me escucha? Sí, doctora. Sí, estamos todos acá. Sí, doctora, me escuchamos. Seguimos nomás, jefe, entonces, ¿verdad? Métele 8. Ok. Bueno, si quieres saber nomás si alguien me estaba escuchando. Bueno, entonces hablar un poquito de amenorrea, dijimos que es ya la ausencia del sangrado menstrual por 3 meses o 3 ciclos consecutivos. Ahí vamos a hablar de amenorrea, que es el término sobrevivido a todos estos cambios que se dieron en cuanto a lo que usamos habitualmente, ¿verdad? Clasificación fisiológica y no fisiológica. Acuérdense que fisiológicamente, ¿cuál es la causa más frecuente de amenorrea? El embarazo. O sea, conclusión, tenemos una paciente que no menstrua, lo primero que tenemos que ver es que no esté embarazada. Lo primero, así como por lo menos esto quiero que lleven también una paciente que tiene sangrado uterino normal, lo primero descartar embarazo, una paciente con amenorrea, lo primero descartar embarazo. Otras causas también de amenorrea fisiológica tenemos la lactancia, obviamente antes de la menarca y después de la menopausia o la menopausia. La menopausia es el término que usamos para definir a la fecha de última menstruación
cuando ha pasado un año de esa última menstruación. Entonces ahí decimos que está en menopausia nuestra paciente. Bueno, y causas no fisiológicas que vamos a clasificar en primarias y secundarias. Como ya les dije antes, amenorrea primaria es aquella en la que nunca se produjo la menstruación, o sea, no hay menarca, no hubo menarca. Entonces ahí vamos a decir una amenorrea primaria. Y una amenorrea secundaria en una paciente que ciclaba normalmente y que dejó de ciclar por 3 meses, entonces ahí vamos a hablar de una amenorrea secundaria. Bueno, la amenorrea primaria, entonces tenemos anomalías congénitas y trastornos endocrinos. Acuérdense que es una paciente que nunca menstruó, una paciente entonces probablemente adolescente, que ya llegó a los 15 años, todavía no menstrua, con caracteres sexuales secundarios, o una paciente de 13 años que no menstrua todavía, pero sin caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Entre sus causas, como les dije, anomalías congénitas son la mayor cantidad es por anomalías congénitas, o sea, el 60%, no es tampoco tanta la diferencia. Y 40% es por trastornos endocrinos. 15 años, para definir amenorrea primaria, 15 años en pacientes con caracteres sexuales secundarios. Y porque normalmente la menstruación se da no sé si se van a acordar de esto, que son los estadios de Turner, que es lo que nos va ayudando para poder definir un poquito la progresión de la aparición de los caracteres sexuales secundarios, la telarca, la pubarca. Normalmente en el estadio 3 de la telarca y la pubarca es que se suele dar la mayoría de las veces la menstruación. O sea, cuando la paciente ya empieza a tener las mamas que sobresalen con el pezón y la areola, y el vello púbico rizado que ocupa todo el pubis ya. Entonces, ahí en el estadio 3 es cuando normalmente se suele dar en el 60% más o menos de los casos ya la menstruación. Aunque puede empezar ya en el estadio 2 o puede también en el estadio 4 darse, pero normalmente en el estadio 3 es que se da la menstruación, ¿verdad? Y si la paciente no tuvo ninguno de los cambios propios de la pubertad, entonces, y tiene 13 años, ya vamos a considerar como que está en amenorrea primaria. Si tenemos caracteres sexuales secundarios, entonces tenemos varios síntomas que también, varias causas que pueden ser. Puede ser una obstrucción del tracto de salida, ¿verdad? Por ejemplo, un himen imperforado, o un síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, que es cuando no tiene tracto de salida luego, una alteración, una malformación mulleriana. O también puede ser un testículo feminizante o un pseudo-hermafroditismo masculino. O sea que estos son casos más difíciles porque es una paciente que en realidad es un paciente. Fenotípicamente es una mujer, pero en realidad genotípicamente es un varón, ¿verdad? Tiene entonces 46XY. Y en ausencia de caracteres sexuales secundarios, entonces puede ser un hipogonadismo hipogonadotrófico o un hipogonadismo hipergonadotrófico. Se les voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces, una amenorrea primaria, viene una chica de 15 años, 16 años que no menstrua, pero que tiene también cada mes tiene un poquito de dolor en abdomen inferior, tiene dolor en hipogastrio, y tiene una sensación ahí de cuerpo extraño también en la vulva. Entonces tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque puede ser un himen imperforado. O sea, es un tipo de himen en el cual no tiene una abertura, no tiene ningún tipo de abertura como para que pueda salir la sangre. Entonces esta paciente puede estar acumulando su sangrado menstrual dentro de la vagina, produciéndose un hematocolpos, o inclusive dentro del útero cuando es muy abundante ya teniendo un hematometra. Hematometra se llama eso. Entonces esto tenemos que drenar y con eso solucionamos el problema. Entonces es una obstrucción del tracto de salida. Eso estamos hablando de una paciente así, toda ya desarrollada, 16 años, pero que no menstrua. Bueno, eso puede ser una de las causas. Otra de las causas, también, siempre hablando del tracto de salida, porque acuérdense que nuestra paciente es toda así, toda ya desarrollada, ¿verdad? Pero sin menstruación. Puede ser que no tenga ese tracto de salida, o sea, y es lo que se llama el síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser que les dije, que es cuando la paciente no tiene útero, una malformación mulleriana,
no tiene útero y muchas veces no tiene vagina. Puede tener un fondo de saco vaginal pequeño o inclusive no tener vagina. Entonces son pacientes también, son mujeres, pero por alguna alteración que puede estar acompañada también por alteraciones renales, no se desarrolló completamente los genitales internos y por eso también no se produce la menstruación. Entonces, en este caso, lo que se realiza es una neovagina, como para ayudar con la calidad de vida de la mujer. Y nada, obviamente que son infértiles porque no tiene útero, ¿verdad? Pero sí tienen unos ovarios súper funcionantes, súper bien. La otra causa, amenorrea primaria con caracteres sexuales secundarios presentes, la que les dije de un pseudo hermafroditismo masculino, o un síndrome, o llamado también la insensibilidad a los andrógenos. En realidad es una paciente de sexo masculino, o sea, fenotípicamente es una mujer bien desarrollada, pero nunca menstruó, y al hacer el cariotipo en realidad es XY. ¿Y por qué tuvo ese desarrollo hacia ser mujer? Porque no tiene receptores para la testosterona. Entonces, al no tener receptores para la testosterona, en realidad se formó como mujer, pero obviamente esta paciente no tiene ovarios, no tiene útero, no tiene nada, y es más todavía de cuidado porque tenemos que controlar esos testículos que no están desarrollados plenamente, que normalmente están ahí en algún lugar en el conducto inguinal o en el tracto genital. Tenemos que extirpar porque tienen alto riesgo de convertirse en tumores malignos de las gónadas, anginoblastoma y todos otros miles de blastoma que pueden, en los que pueden transformarse, ¿verdad? Entonces, esto es el síndrome también que se llama de Morris, o insensibilidad a los andrógenos se llama. Bueno, después, entre las amenorreas primarias, entonces, ahora hablar un poquito del hipogonadismo hipogonadotrófico que les dije, ¿verdad? Entonces, dijimos primero, en presencia de caracteres sexuales secundarios, estos tres. Ahora, en ausencia de caracteres sexuales secundarios, que es lo que ya voy a hablar ahora, ¿verdad? O sea, no es una paciente normal, vamos a decir, una jovencita normal, ¿verdad? Sino que tiene luego alguna alteración también en cuanto a su desarrollo. Y ahí podemos decir a los hipogonadotróficos cuando tiene las gonadotrofinas están bajas. O sea, ¿y cuáles son las gonadotrofinas? La FSH y LH, que son las que son liberadas por la hipófisis. ¿Se acuerdan de eso? Puede ser un retraso constitucional, lo más frecuente. O sea, una niña, ¿verdad?, que está entrando recién en la pubertad y todavía nomás no llegó a completar su desarrollo, ¿verdad? Un retraso constitucional que puede ser familiar o cultural inclusive también, ¿verdad? Otro ya más complicado es el síndrome de Kallmann, que es una alteración en la migración de las hormonas del hipotálamo. Entonces, el hipotálamo es el que no puede producir la GnRH en forma correcta, y ahí es que no es estimulada la hipófisis para producir la FSH-LH. Estas pacientes sí tienen un retraso en el desarrollo, además también tienen alteraciones en el olfato, ¿verdad? Porque del epitelio olfatorio es que migran al hipotálamo las hormonas encargadas de producir la GnRH, ¿verdad? También entre el hipogonadismo y hipogonadotrófico pueden ser, por ejemplo, enfermedades crónicas, enfermedades como diabetes, si son diagnosticadas en muy jovencitas, o autoinmunes, que pueden producir también una alteración a nivel del hipotálamo, y con eso no se produce no se enciende al hipotálamo para que empiece a producir la GnRH, ¿verdad? También anorexia nerviosa o amenorrea por ejercicio extremo, esas niñas que son, por ejemplo, muy presionadas por el tema del ballet, del ejercicio y eso, que también pueden entrar dentro de esta clasificación. También amenorrea por estrés o tumores del sistema nervioso central. O sea, son todos lo que ya más a nivel central lo que están afectando, van a producir este hipogonadismo hipogonadotrófico. Ahora, el hipogonadismo hipergonadotrófico, que es cuando la FSH y LH están elevadas, son aquellas alteraciones que son a nivel gonadal, o sea, a nivel de los ovarios está el problema. Los ovarios son los que no pueden producir el estrógeno y la progesterona.
El más clásico es la digenesia gonadal. El más clásico de la digenesia gonadal, perdón, es el síndrome de Turner. ¿Verdad? El síndrome de Turner, que se van a acordar seguro, son aquellas que tienen un cariotipo alterado. X0 es el clásico. Son entonces niñas que tienen un fenotipo característico, como un cuello acortado y ancho, tienen algunas malformaciones cardíacas, como coartación de la aorta, malformaciones a nivel de los huesos también, o patologías autoinmunes. Y a eso ellas también entonces asocia el tema de una amenorrea primaria también por un déficit en la formación de las gónadas, o sea, esos ovarios y sus genitales internos, o sea, el útero, las trompas, son hipotróficos también por esta alteración genética de X0. Algunas veces pueden haber mosaicismos y tienen algunas que otras células tienen un XX, entonces algunas veces pueden tener inclusive una menarca, ¿verdad? Pero la mayoría son X0 y no llegan a tener la menstruación. Otra patología también, el síndrome de Sayer, que es una mutación en el gen SRI, que es una mutación a nivel del cromosoma Y en realidad, ¿verdad? Entonces son otra vez tipo nuestro síndrome de insensibilidad en los andrógenos, son genotípicamente varones, son XY, pero que fenotípicamente se desarrollan como mujer, pero es un desarrollo inadecuado. Y es una mutación a nivel del cromosoma Y que produce esta alteración a nivel de los receptores también. Y, perdón, no es de los receptores, es de la transformación de los andrógenos. Bueno, y otra causa también de un hipogonadismo hipergonadotrófico es una falla ovárica prematura, como una deficiencia de la 17-alfa hidroxilasa, o autoinmune en el contexto de enfermedades autoinmunes que también producen unos autoanticuerpos contra los ovarios, por ejemplo, y pueden producir una destrucción de los ovarios, o pacientes que fueron sometidas a radioterapia pélvica en el que los ovarios fueron afectados, o inclusive quimioterapia también. Pacientes con leucemia, por ejemplo, que fueron de muy chiquitita, que sufrieron quimioterapia, pueden tener una menorrea primaria con un hipogonadismo hipergonadotrófico, por una alteración de esos ovarios, los ovarios son muy sensibles. Acuérdense que ahí tenemos los folículos primordiales, que nacemos ya con un pool definido de folículos primordiales, que si esos se mueren, ya no tenemos folículos. Entonces, y pueden ser muy sensibles a lo que sean los quimioterápicos. Bueno, ahora la clasificación de la amenorrea secundaria, que dijimos que es aquella amenorrea en una paciente que ya cicló alguna vez y que dejó de ciclar, ¿verdad? Puede ser normogonadotrófica, hipergonadotrófica o hipogonadotrófica, según cómo estén nuestras gonadotrofinas, o sea, nuestra FSH y LH. La amenorrea normogonadotrófica generalmente es una obstrucción del tracto de salida, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman se caracteriza porque es posterior a algún trauma que sufrió el endometrio, se crean unas adherencias entre las paredes y puede producir con eso una alteración en su funcionalidad, en la funcionalidad del endometrio, que es incapaz de proliferar más. Entonces ahí como que se cierra la proliferación y la maduración del endometrio, y ahí puede haber una amenorrea, ¿verdad? Posterior a, por ejemplo, un legrado uterino por algún aborto, se puede dar este síndrome de Asherman. Es súper severo, es súper jodido porque también produce infertilidad, ¿verdad? O una estenosis cervical posterior a una conización por una lesión del cuello del útero, también puede producir entonces una obstrucción del tracto de salida. Solamente que si es una estenosis cervical, sí la paciente va a menstruar probablemente, solamente que esa menstruación no tiene un canal de salida para salir y se va a acumular en el útero, produciendo lo que dijimos que se llama un hematometra. Otra causa de una amenorrea normogonadotrófica, obstrucción del tracto de salida por alguna otra cosa, por ejemplo, un pólipo endocervical muy grande o un mioma parido, que es un mioma que está ocupando ahí el canal endocervical.
Y una anovulación crónica hipergonadotrófica también se puede producir una amenorrea gonadotrófica, por ejemplo, en un síndrome de ovario poliquístico, un síndrome de Cushing, en que hay una alteración a nivel de los corticoides, que también se suele relacionar con una alteración a nivel de todo el metabolismo de los esteroides, y con eso los estrógenos y la progesterona también se ven alterados por un aumento de los andrógenos, y con eso puede haber una anovulación crónica, o sea, no hay una ovulación normal. También la hiperplasia suprarrenal congénita o la acromegalia también. Ahora, la amenorrea hipergonadotrófica, o sea que hay un aumento de la FSH y LH. Eso es, por ejemplo, una insuficiencia ovárica primaria como el síndrome de Savage, que se llama, este síndrome consiste en una insensibilidad del ovario a la FSH-LH. O sea, se va produciendo la FSH-LH normalmente, pero ese ovario, ese folículo que se va a desarrollar no puede responder a ese estímulo de la FSH-LH, entonces no hay liberación de la maduración del folículo, liberación de estrógeno, progesterona, y con eso no hay el crecimiento del endometrio y no hay menstruación, ¿verdad? Una oforitis autoinmune, que como les dije, por ejemplo, en patologías autoinmunes en que se pueden producir también anticuerpos contra los ovocitos, en contexto de diabetes, lupus, SAF inclusive. También iatrogénico, por ejemplo, en pacientes quimioterapia, radioterapia pélvica, sí o sí, o pacientes que por algún tumor de ovario tuvimos que operarle y sacarle el ovario, entonces ahí puede tener una amenorrea secundaria también, ¿verdad? Normalmente si le sacamos los dos, obviamente si le sacamos uno, va a seguir funcionando el otro, ¿verdad? Bueno, después destrucción también por infecciones, o sea, por ejemplo, una pelviperitonitis importante con un absceso del ovario, también puede tener una EPI importante, puede haber también una destrucción de ese ovario y va a tener una amenorrea hipergonadotrófica. Ahora, las amenorreas hipogonadotróficas van a ser aquellas en que la FSH-LH están disminuidas, entonces van a ser todas las que sean ya a nivel más bien central, ¿verdad? Por ejemplo, el estrés excesivo, aquellos atletas que tienen un nivel de exigencia demasiado importante, también las bailarinas entran dentro de este tipo de amenorrea, es súper frecuente. O trastornos de la alimentación, la anorexia nerviosa, súper frecuente. También que las pacientes tienen un bajo nivel de grasa corporal, y con eso también no tienen un buen desarrollo de las hormonas, porque las hormonas, acuérdense que derivan del colesterol, o sea, necesitamos un porcentaje mínimo de grasa, por lo menos del 20% de grasa corporal, para que nuestro ciclo ovárico y eso puedan seguir funcionando bien, ¿verdad? Y en pacientes que tienen un menor porcentaje de grasa corporal que el necesario, entonces podemos tener también una amenorrea hipogonadotrófica. El síndrome de Sheehan, ¿se acuerdan que es cuando en el posparto hay una hemorragia importante y puede haber una necrosis de la hipófisis? Entonces, con eso la FSH y el LH no van a ser secretadas por la hipófisis, obviamente puede haber una necrosis, entonces puede haber una amenorrea hipogonadotrófica ahí. De causa idiopática también, o secundarias a fármacos, o tumores del sistema nervioso central también, ¿verdad? Entonces, como les dije, este es un dibujito que nos esquematiza un poco cómo es el síndrome de Asherman, en el que hay una sinequias en el útero a consecuencia de estos traumatismos que pudo haber sufrido. Acá es así como se ve en la histeroscopía, ¿verdad? Un tumor, por ejemplo, en la glándula adrenal también puede estar relacionado con una amenorrea normogonadotrófica. Los ovarios poliquísticos también en el contexto de una anovulación crónica. Y una amenorrea hipergonadotrófica entonces va a ser aquella que esté más afectado. Los ovarios son los que no están funcionando correctamente, y por eso es que la FSH-LH empiezan a aumentar más, y ahí es que entra, por ejemplo, a tallar el tema, como les dije, de la oforitis autoinmune o tumores del ovario o infecciones importantes del ovario en el que ya no tengamos tejido ovárico normal que pueda seguir produciendo el estrógeno y la progesterona. O enfermedades autoinmunes con autoanticuerpos que también afectan a los ovarios.
Para el diagnóstico, la historia clínica, la anamnesis, el examen físico es lo que nos va a definir, las pruebas de laboratorio, la FSH, LH, estradiol, el cariotipo también algunas veces nos va a definir, por ejemplo, en el caso de, como les dije, del testículo feminizante o el pseudo hermafroditismo masculino, una ecografía ginecológica para ver si nuestro paciente tiene útero o no tiene, ¿verdad? Y una prueba, la prueba de progesterona también se usa muchísimo para la menorrea. Entonces sí le quería hablar un poquito de la prueba de progesterona, que es una prueba que consiste en administrar progesterona por 10 días. Puede ser progesterona micronizada o medroxiprogesterona, le damos por 10 días a la paciente y posteriormente suprimimos la progesterona y entre 2 a 7 días tiene que menstruar esa paciente si es que tiene un estímulo estrogénico normal y si tiene un tracto de salida indemne. Y ahí también, de acuerdo a si esa progesterona nos sale positiva o negativa, es que vamos definiendo un poquito hacia dónde va nuestro tratamiento, ¿sí? Es un esquema más o menos para poder definir nuestra menorrea primaria. Entonces hacemos una historia y un examen físico completo. Si no, bueno, si no tiene caracteres sexuales secundarios, entonces vamos a usar su FSH y LH. Si tiene FSH y LH bajas, dijimos entonces que es un hipogonadismo hipogonadotrófico. Está acá. Y ahí, por ejemplo, el Turner, la falla ovárica prematura y todo eso. Si tiene una FSH-LH elevadas, entonces un hipogonadismo hipergonadotrófico. Perdón, acá está. Si tiene FSH, al revés, como les dije. Si tiene FSH y LH elevada, entonces ahí lo que es nuestro Turner y nuestra falla ovárica prematura. Claro, porque el ovario no está produciendo nada, entonces la FSH y LH están tratando ahí a full de que pueda producirse algo, entonces por eso es que están más elevadas de lo normal. Esto sería, por ejemplo, en el caso que sea una alteración central o el retraso constitucional, el síndrome de Kallmann y todo eso. Acá sí tiene caracteres sexuales secundarios, o sea, es una paciente normal, vamos a decir, pero que todavía no menstrua, entonces ahí le vamos a pedir una ecografía o una resonancia magnética. Si no tiene útero, tenemos que pedirle su cariotipo para saber en realidad si es una nena o un nene, ¿verdad? Sí, genotípicamente es 46XI, entonces es un síndrome de insensibilidad a los andrógenos o un pseudohermafroditismo. Y si es una nena, entonces una genesia mulleriana, que es el síndrome de Rokitansky que les dije, ¿verdad? Si tiene útero presente, entonces tenemos que ver si tiene obstrucción al flujo de salida, puede ser un himen imperforado o un tabique, y si no, entonces vamos a evaluarlo ya como una amenorrea secundaria y probablemente le vamos a hacer una prueba de progesterona o una prueba de estrógeno-progesterona. Muy bien, eso es todo. ¿Están ahí? Sí, doctora, estamos. Excelente como siempre, Rocío. Espectacular. La verdad que para los alumnos nomás les comento de que si bien parece que fue un poco extenso, vos hiciste un super mega plus resumen, porque si te vas a dedicar a leer todo lo que vos explicaste así espectacularmente y súper práctico, te vas a volver loco. Y es por eso que muchas veces algunos dicen que la ginecología no es lo mío, ¿verdad? Pero en realidad esto es fisiología. Y justamente cuando esa parte fisiológica no funciona es que aparece la patología que vos estás explicando perfectamente. Si yo entiendo bien la fisiología, no voy a tener problema para entender todo lo que pasa en lo demás. Y te agradezco muchísimo, Rocío. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta para la doctora. ¿Será que alguien está despierto todavía? De mi parte, no, excelente, doctora. La verdad que todo muy claro, doctora. Gloria, parece que te quedaste ahí cortado, pero no importa. Ahí se me escucha. Ahí se te escucha. Quería saber nomás en qué clasificación entraba, me perdí un chiquitito, lo de hipogonadismo hipogonadotrófico y lo de hipogonadismo hipergonadotrófico. Eso sería de primaria. Sí, de primaria. Bueno, en realidad que tanto la menorrea primaria como la secundaria tiene sus patologías
hipogonadismo hipergonadotrófico o hipogonadotrófico, ¿verdad? Yo nomás les separé un poco para que se entienda un poco mejor, ¿verdad? Porque esa parte es la que es así medio más, un poco más hincha, ¿verdad? Porque tanto para la secundaria como la primaria hay hipogonadotrófico e hipergonadotrófico, Gloria, en realidad. Gracias, doctora. Inclusive el Carvajal explica súper bien esa parte y hay un cuadro en el que resume todas las causas de amenorrea y ahí están tipo todos juntos y tienen nomás una referencia para las que son exclusivamente de amenorrea primaria, como por ejemplo el síndrome de Turner o el síndrome de Rokitansky, pero está ahí súper bien clasificado también, para que después les sea más fácil estudiar de ahí. ¿Alguna otra pregunta? Eso es lo bueno ya de la hora. Ya todos saben. Vamos a ver ahora después el resultado del proceso. ¿A qué? Del conductismo. Bueno, una vez más te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo. Gracias por la practicidad de esta parte. Y esto vamos a subir en el Classroom como les dije. Y vamos a sacar unos cuantos temitas de esta clase que es súper práctica. Gracias, doctora Rocío. Te Dale, agradezco muchísimo. Gracias, doctora. dale, nos vemos. Gracias, doctora. Dale, chao, chao. Chao, chicos. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Chao, chao.